Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Leer esa escritura, entenderla, sino también comunicarla, transmitirla a los demás de todas las maneras posibles, desde una casa a lo que significa el púlpito. Pero esa verdad que entendemos tenemos también que ser capaces de expresarla. Esto, por supuesto, también se requiere en un sentido de todo creyente. Debemos aspirar siempre a esto, no solamente a profundizar en el estudio de la Biblia, sino a buscar compartirla con otros. ¿Qué significa sino la comunión cristiana? ¿En qué consiste la edificación de la que hablamos en la Iglesia? Sino en compartir la palabra de Dios, en poder hablar sobre ella, en poder no solamente gozarnos, ¿no?, sino crecer en el conocimiento y en la profundización de ella. Pero el anciano o el pastor o obispo vemos que ha de mostrar también esa cualidad de una forma especial. Se nos dice también que no ha de ser dado al vino. Aquí vemos que no solamente se refiere al alcohol, sino que en un sentido todas estas cualidades que a veces vienen en el Nuevo Testamento podríamos ampliarlas a cualquier tipo de dependencia, de adicción. El siervo del Señor Jesucristo, todo cristiano es un siervo del Señor Jesucristo, no debiera ser siervo de nada más que del Señor. Es como el apóstol Pablo, libre para poder beber alcohol, como para poder participar de muchas cosas que el mundo ofrece, pero no puede ser siervo de ninguna de ellas. No puede vivir en una dependencia, en una adicción verdaderamente de ninguna cosa. Y esto es un principio para todo cristiano, pero que también vemos que el pastor anciano ha de ser el primero en mostrar con su ejemplo. No ha de ser, nos dice también la Escritura, pendenciero. Este es realmente uno de los grandes problemas del ministerio cristiano. Si se hubiera atendido a este requisito, no habría muchas de las controversias y problemas que hay en las iglesias hasta el día de hoy. Verdaderamente hay muchos que no solamente les gusta luchar por la verdad, pelear la buena batalla, sino disfrutan. Y lo de la buena, mejor lo dejan atrás, pero lo de la batalla, eso sí que les llama la atención. Y realmente hay personas muy pendencieras, que por su carácter lo que disfrutan es precisamente de contender con cualquier tema, tanto doctrinal como en la práctica, que surja en la vida de la Iglesia. Estas personas verdaderamente tienen un problema, y el problema nos lo muestra la palabra de Dios. El carácter cristiano no puede mostrar una característica tan contraria a lo que el Señor nos enseña. Vemos que desde el Antiguo Testamento se dice así de Moisés y de su mansedumbre, pero el Señor Jesucristo, de una forma particular, nos llama a imitar ese atributo y carácter del propio Señor Jesucristo. Ser mansos, humildes, como el Señor es un llamado continuado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Uno puede pecar de muchas cosas, pero realmente vemos que es un mandato a la luz de la palabra de Dios que ha de distinguir a todo cristiano. Es una contradicción un cristiano que siempre arma conflictos, que por donde va siempre hay problemas. Esto realmente es contradictorio con el carácter cristiano. Y por lo tanto el anciano, el pastor o el obispo ha de ser el último en distinguirse por esas características, por ser una persona problemática, por ser alguien que constantemente busca contiendas, dificultades o problemas. La palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Vemos también en 2 de Timoteo, por citar otro pasaje paralelo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, como también se nos muestra así la Escritura, ¿no?, que se ha de evitar también la parcialidad, ¿no? A no actuar, dice en 1 de Timoteo 5:21, delante de Dios y del Señor Jesucristo, guardando estas cosas, no haciendo nada con parcialidad. Esa parcialidad vemos que se destaca a lo largo de estas escrituras pastorales. No podemos tener favoritismos. El pastor, anciano o obispo ha de ser el primero en la comunidad cristiana
en tratar a todo creyente por igual. ¿Qué significa eso? No quiere decir que toda persona en la Iglesia tenga la misma sabiduría, que su voz pueda tener la misma autoridad, que realmente sean todos personas que nos merezcan a lo mejor el mismo respeto. Pero la Escritura nos muestra que debemos tener un trato que muestra la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. En la Iglesia vemos que por la gracia de Dios tenemos la capacidad para poder recibir fácilmente a muchas personas. Una Iglesia viva, de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento, vemos que es una Iglesia que da la bienvenida a todo individuo, sea cual sea su carácter, su condición, su situación. Pero eso significa que en toda Iglesia hay personas problemáticas, porque precisamente encuentran en esa comunidad el lugar que no han encontrado en otras partes del mundo. En un sentido, podríamos decir que toda congregación tiene su porcentaje de gente difícil. Si las hay en todos los sitios, en la Iglesia las hay más. Bueno, en esta tal vez no haya ninguno, pero realmente en la mayor parte se aseguro que hay muchas personas que son conflictivas. Pues el anciano, el pastor o el obispo ha de ser el primero en tratar con todas ellas, pero en tratarles con la dignidad, el reconocimiento y la gracia que el Señor nos muestra. Ha de ser el primero en hablar con toda persona que viene a la Iglesia, en mirarle a la cara, en tratarle con la amabilidad y con la gracia que todo creyente debiéramos hacerlo. Pero el favoritismo, el tender a buscar la relación solo con ciertas personas, el crear un espíritu de élite, divide las iglesias. Crea grupos dentro de ella y realmente es contrario al carácter del pastorado y de lo que es verdaderamente la dirección que de un anciano se supone. Por eso aquí también nos recuerda en este pasaje que ha de evitar todo conflicto. No ha de ser codicioso de ganancias deshonestas. Vemos que a la luz de también toda la enseñanza del carácter cristiano que nos da el Nuevo Testamento, el contentamiento que el apóstol Pablo nos muestra no es una cualidad secundaria. Si algo debe distinguir a todo cristiano es la actitud que muestra el propio apóstol Pablo, que ha aprendido a contentarse con sea lo que sea en cada situación o condición. Vivimos en un tiempo en el cual hay una enorme tolerancia para la queja, para la protesta, para el espíritu de amargura e incluso de continuo resentimiento por considerar que uno en la vida no ha sido tratado como cree que debiera haberlo hecho. Pero un creyente, una persona que verdaderamente confía en el cuidado providente de Dios, ha de estar satisfecho con lo que Dios le da. Y vemos que a la luz de la palabra de Dios, por lo tanto, el ministro, el siervo de Dios, no ha de caracterizarse por su codicia, ni dice adelante también por su avaricia. Aquel que habla solamente de dinero, que lo único que le interesa verdaderamente es su bienestar material, tiene un grave problema. Es cierto que esto se puede llevar al otro extremo, y sabemos que hay pastores y personas que no son cuidadas como debieran. Pero yo me atrevería a decir que a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento es mejor pecar de lo contrario. Mejor pecar de contentamiento con tu situación que de excesiva reivindicación verdaderamente de tu situación. Y por lo tanto, sea lo que tengamos en la vida y lo que el Señor nos disponga en su providencia, tenemos que dar ejemplo en primer lugar a aquellos que están en el ministerio de estar satisfechos con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Así nos lo enseñó el Señor Jesús. Si Él cuida de su creación, ¿cómo no cuidará de nosotros, sus hijos? Y por lo tanto no debemos temer, sino confiar en Él. Y nos dice la palabra de Dios que, por lo tanto, ha de ser amable, apacible y no avaro. Cuánta insistencia, ¿verdad?, en este tipo de atributos, no solamente por parte del ministro, sino de todo cristiano. Vemos que verdaderamente no hay algo más opuesto al modelo del Nuevo Testamento que esta actitud verdaderamente agresiva, soberbia e incluso orgullosa con la cual se manifiestan algunos, incluso dentro del ministerio cristiano hoy en día.
Tristemente hay muy poca humildad hoy entre las personas que tienen una posición